Buenos días, bienvenidos a los Premios Patrón 2022, donde vamos a repasar con el mismo sistema de siempre los mejores compañeros para este fin de fiesta. De hecho, si os fijáis, lo hemos adelantado un poco, 1 o 2 semanitas respecto a otros años, porque la idea es intentar ayudar a toda la gente que tiene que decidir compras. Y aquí tenemos, para hablar de los GPS, pues a 2 frikis también del tema, como son Abel de Frutos. Buenas. Y Héctor. Buenas, hola, ¿qué hay? Bueno, gracias a Dios a la internet, porque hoy estamos además conectándonos desde 3 cadenas montañosas diferentes, ¿no? A ver, Abel, ¿dónde andas tú? Pues yo, como de costumbre, por el Guadarrama. Héctor. En los Alpes bávaros. Oh, pues yo tampoco me quejo, estoy en el lado norte del Pirineo y la verdad es que, bueno, pues buen terreno para poner a prueba el bicho y quizá una de esas épocas, ahora que está la temporada blanca, donde más agradecemos que los relojes modernos tengan función multideporte, ¿no? Héctor, creo que has sido el primero en estrenarse haciendo esquí este año. ¿También te lo llevas a esquiar, el bicho? Sí, la verdad es que sí, que ha sorprendido un poco en cuanto a esas funcionalidades también, no siendo específicamente dedicado en ello, pero ha sorprendido de forma positiva. Bueno, que sepáis que los 3 que hemos probado y seleccionado, en mi caso, pues aquí lo tenéis, Suunto 9 Peak Pro y, bueno, el heredero del Imperio Suunto. Abel, ¿tú? Coros Apex 2 Pro, el nuevo Coros, nuevo reloj de Coros que han lanzado estos chicos en noviembre y que llevamos 1 mes y medio probando. Y en nuestro caso, o en mi caso, ya que el año pasado trajimos al Polar Crit X Pro, que sería el más cercano a estos 2 relojes, en este caso este año el que hemos estado probando ha sido el Polar Pacer Pro y es el que vamos a defender hoy en este caso. Muy bien, bueno, si os fijáis, hay 2 condiciones. La primera, que lo hayamos probado. Lo sentimos, los chicos de Garmin hace tiempo que tienen una política de que piden una fianza de 1.500 euros para nuestros probadores. Nosotros, obviamente, no creemos que sea la mejor idea porque nunca hemos roto ni se nos ha perdido ningún GPS en 15 años. Así que, por supuesto, que damos toda la información de las novedades de Garmin, pero lo que es una prueba a fondo, pues no podemos. Eso sí, para las otras marcas, tanto Polar como Garmin como Suunto hemos estado probando, son 3 soluciones distintas y de hecho os voy a decir que yo estoy probando también un GPS un poco al estilo más antiguo y más clásico, los que hace la marca española TUNAF. No sé si habéis probado alguna vez. No, yo realmente no las he probado, sí que hemos oído hablar de ellos, pero nunca he podido probar nada de sus productos. Pues a lo mejor para 2023 nos dan una sorpresa porque están cada día haciéndolos más compactos y más compatibles con más actividades. De momento, estos 3, yo creo que son bien compactos los 3. Yo confieso que antes del Suunto 9 Peak Pro, estos últimos 2 años, estaban dando con el Coros Vertix 2, que de hecho lo sigo usando como sigo usando el Ambit 3, y la verdad, no sé chicos, que se agradece cuando tienes un reloj GPS que te dura 3, 4, 5 o 6 años. Sí, la verdad es que yo creo que es importante y cada vez las marcas se están poniendo más ahí, porque yo recuerdo, joder, cuando me compré mi primer Garmin, me duró 1 año y medio, creo que fue, y recuerdo que antiguamente, a los 2 años, no había relojes que subsistiera, quitando ese Ambit Pro que tienes tú por ahí, que era la roca de Suunto. Yo creo que el resto de relojes no había manera de que duraran más de 2 años. Yo tuve 2 de los primeros Garmin Forerunner, el que era rojo y gris y el que era naranjita. 310 XT. Sí, me duraron 1 año, ¿sabes? Y de ahí pasé al Suunto Ambit 3 y, como dice Abel, me vino Dios a ver, porque ahí sigue, vivo. Yo tengo todavía un 310 XT vivo, pero que no le funcionan los botones. Es decir, se conecta a los satélites, pero no se puede utilizar. Bueno, vamos con las novedades de este año y el por qué, por lo menos en mi caso, pues he querido proponer
este Suunto 9 Peak Pro después de que el año pasado pues os propuse el Vertix 2, ¿no? Que por cierto, perdí, ¿sabes? Ganó el padre de la criatura de hoy, ganó el Suunto 9 Peak. Pero es que del Peak del año pasado a este Peak Pro, pues han cambiado muchas cosas y yo creo que para mejor. Os digo, estamos hablando de un reloj de unos 500 euros de precio. Como siempre, hablar de un solo precio para un solo reloj, ahora mismo yo creo que es un poco absurdo, porque cuando hablamos, por ejemplo, de Garmin Fenix 7, pues creo que es una gama como de 50 unidades distintas, ¿no os parece? Exacto, dependiendo del tipo de reloj que quieras comprar, por ejemplo, en el caso de Garmin, puedes coger relojes desde 1.200 euros con el mismo Fenix 7 a relojes de 900, o sea que al final es un rango bastante complicado dependiendo del tipo de reloj que quieras y las funcionalidades que quieras. Así que yo diría, Héctor, que si alguien nos está viendo para regalar o para comprar, que se mire bien, porque es que, por ejemplo, en Garmin, si tiene cargador solar o no, la cosa puede variar varios cientos de euros y personalmente, lo siento, pero yo todavía no he entendido qué aporta realmente el cargador solar, porque a día de hoy no pasa de hacer una recarga del 15%, que puede ser peor el remedio que la enfermedad. Creo que eso lo hemos hablado en las anteriores charlas que hemos tenido, también cuando presentamos las novedades de Garmin de este año, y creo, y esto es una opinión personal desde el punto de vista del marketing, de una segmentación de marca que va un poco por ofrecer un elemento diferenciador con el resto de marcas que hay ahora mismo en el mercado. Bueno, ¿os parece que repasemos un segundito la ficha técnica de los tres bichos? Eso es. Bueno, empiezo yo, si queréis. El Suunto Peak Pro, básico, 4,99 euros, 6 versiones. El de titanio, que es el que más mola, 600 euros. Nuevo chip GPS de Sony, muy importante, esto es como los ordenadores, fijaros en el chip, porque al final es el corazón del bicho. ¿Por qué es importante? En este caso porque es pentabanda. Cuando hablamos de pentabanda es que pilla las 5 bandas de satélites que tenemos hoy en día. Todo esto empezó con los americanos de GPS, le siguieron los rusos de GLONASS, luego llegaron los chinos, Europa también tiene Galileo, en fin. ¿Para qué sirve? Pues para que según la mejor banda en la zona que estés, pues tengas mejor cobertura o no, y el bicho pueda triangular. Peso, 55 gramos, ancho de la correa pues son 22 milímetros. Yo creo que de lo demás, bueno, multideporte, tropecientos módulos de multideporte, esfera de reloj personalizable. Cosas que me gustan de Suunto, pues lo duritos que son, sobre todo si te vas al de titanio, es indestructible, pero hablamos de que una sumergibilidad pues de IPX8, o sea, en fin, que puedes hacer submarinismo con él, hasta 10 metros con el Scuba, que el tipo de pilas son baterías de litio, que tienen más de 200 ciclos garantizados, en mi caso normalmente me dan bastantes más, y la limitación de batería, pues 40 horas a tope el GPS. Para comparar churras con churras, hablaremos siempre de a tope GPS. Y lo nuevo, lo diferente, que yo creo que Suunto ha trabajado aquí, porque esos números creo que no os han impresionado nada, chicos, ahora me contaré. Pero oye, lo de la carga rápida, para pringaos como yo, que siempre se le olvida cargar el bicho, creo que es una función, la verdad, muy útil. Es porque es que en 10 minutos tengo carga para 2 horas, y eso sí es nuevo de este cacharro. Entre sus puntos débiles, pues reconozco que en la prueba del viaje astral, que es la que utilizamos dejando el reloj inmóvil sobre el alféizar de una ventana a 1 metro del suelo hasta que se agota, y que sirve para medir la consistencia de datos, es decir, el reloj no se ha movido, pero la mayoría de los relojes piensan que se han movido. Y además nos da la batería real, no siempre, ahora Abel nos contará un caso, pero ahí no ha sido tan potente como era, porque tradicionalmente era el rey, pero desde que llegó Coros la cosa está complicada. Así que por alusiones, si te parece, Abel, a jugar con la ficha técnica. Bueno, pues aquí estamos con el Coros Apex 2 recién salido. Una de las cosas que a mí me gusta de Coros es
que cuando vas a comprar un reloj Coros es sencillo. Tienes dos versiones o una versión. Es decir, aquí tienes el Apex 2 y el Apex 2 Pro y no hay más. No tienes, llevan todos cristal de zafiro, etcétera, etcétera. No estamos tienes uno con cristal de zafiro, otro sin cristal de zafiro, otro con carga solar, otro sin carga solar, etcétera, etcétera. Aquí tenemos estas dos versiones que vamos a lo fácil, vamos. En cuanto a los números, el Apex 2 Pro son 579 euros de precio, 53 gramitos, un poquito más liviano que el Sunto, 1,3 pulgadas de pantalla, cristal de zafiro, bisel de titanio, memoria de 32 gigas, algo en lo que ha mejorado bastante este Coros Apex en su segunda versión. Han añadido todos los GPS también, más frecuencia dual. Y bueno, todo tipo de sensores de frecuencia cardíaca, oxímetro, sesión de sensor electrocardiograma. En cuanto a la batería, con todos los GPS más frecuencia dual tenemos hasta 25 horas. Si le quitamos la frecuencia dual son 45 horas de GPS. Y con GPS estándar tenemos unas 75 horas de duración. Para poneros un ejemplo, el otro día estuve corriendo las 6 horas de Parla. Durante estas 6 horas hice 57 kilómetros y medio, más o menos. Y el resultado fue que había gastado un 23% de batería. Así que no está nada mal, con todos los GPS activos y frecuencia dual. No creo que haya mucha gente que vaya a correr carreras mucho más largas tampoco. O sea. Que sepáis que Abel quería que hiciéramos este debate después de haber corrido las 24 horas de Candragó, porque decía, con eso os aplasto. ¿Sí o no? Así que, y bueno, ni qué decir que es el reloj que lleva el señor Kilian Jornet. Yo no digo nada, por algo será. Así que con esto doy paso a nuestro amigo. Bueno, pues yo, aunque pueda parecer que iniciaba con desventaja, porque como habíamos dicho al principio, este Polar Pacer Pro, por gama de producto, comparación con el Coros que defiende Abel y el Sunto, que en este caso está defendiendo Sergio, están un pelín por debajo. El igualado sería el Polar Grid X Pro. Este Polar Pacer Pro también tiene muchas cosas que decir. Un precio de salida de 300 euros, súper ligero, 41 gramos de peso. Un tamaño parecido al vuestro, 45 por 45, o sea, con unos tamaños muy similares. La duración de la batería en la prueba astral que hicimos llega hasta las 28 horas y media. Bueno, perdona que te moleste un momento, que es que se me olvidó hablar de la prueba astral del Coros, porque es que ha sido algo que no me ha pasado en mi vida esto. Y es que lo tengo que contar y tengo que interrumpirte. Pero fue muy curioso porque lo que me ha pasado con este Coros no me había pasado jamás, incluso en el Vertis 2, que también hicimos prueba astral. Recuerdo que para el Vertis 2 fue espectacular, no sé si se movió un par de kilómetros nada más o unos cientos de metros. Pero lo curioso de este Coros Apex 2 fue que yo puse el reloj en la ventana, le dejé ahí, le dejé durante las 20 y tantas horas o 30 horas que tardó en gastarse la batería, y cuando recogí el reloj para ver los datos, se había movido 0. Me preguntaréis por qué se movió 0. Pues es curioso, pero estos chicos de Coros han implementado un sistema en el que se dio cuenta el reloj de que no se me había movido en todas las horas, y lo que hizo fue cambiar el modo que yo lo había puesto en modo carrera a modo interior. Entonces tu prueba astral no es verdadera. Automática. No, por eso me parece una cosa curiosa, automáticamente. Con lo cual, lo que tuve que hacer es una segunda prueba astral en la que me moví medio kilómetro para que el reloj detectara que estaba en una carrera, luego le volví a dejar ahí y voilá, se quedó ahí donde estuvo. No se movió prácticamente nada más. Así que es un dato curioso que el mismo reloj se está dando cuenta de que no se está moviendo en absoluto. A mí me hace preocuparme ya. Es como cuando hacíamos smartphone, usuario tonto.
pues estamos viendo ya que los relojes GPS van a ser más listos que nosotros. Para los que tengáis entrenador puede ser una pesadilla. Así que perdona por la interrupción, Héctor, pero Bueno, creo que claro que era una anécdota que había que contar porque... Estás intentando ganar puntos para ese Coros, pero yo voy a volver a pelear fuerte por este Polar Pacer Pro, porque como decía, el precio es súper interesante, es un precio ahora mismo de casi entrada de relojes de gama media GPS, 300 euros. En cuanto a la pantalla, estamos hablando de una pantalla muy similar a la del resto. En los satélites también tiene la posibilidad de conexión a los 4 satélites. En este caso no hay muchas versiones, pero sí hay diferentes colores que se pueden elegir. Y como decía, 28 horas de la prueba astral de la batería. Herramientas de entrenamiento súper interesantes y una cosa que para los que corremos por el monte pues es interesante, el barómetro viene integrado. Se trata de un reloj quizá no de tope de gama, pero con barómetro integrado, con procesador de alto rendimiento. Es una cosa que también me parece muy interesante y es que el reloj va como un tiro. Es muy, se siente esa rapidez del reloj, ¿no? Y en este caso podría comprarlo con ese Ambit antiguo que tarda en reaccionar. No hay, estamos hablando de un procesador del año 2016 o de 2015 con un procesador del año 2022. El GPS es súper preciso y el buque insignia de Polar, la eficiencia y absoluta veracidad de los datos del pulso hacen de este Polar Pacer Pro para mí el favorito de este 2022. Bueno, tener en cuenta, hay un parámetro que los populares igual no tenemos mucho en cuenta, que no es solo la frecuencia absoluta cardíaca, sino la variabilidad de la frecuencia cardíaca, lo que en inglés llaman HRV. Y es fundamental. De hecho, alguno habréis visto ya como Kilian se guía a sí mismo en gran parte por esta variable. Así que, si quieres, Héctor, tú que estás titulado como entrenador, pues puedes explicar un poco, o no sé si Abel, el que estéis más cómodo, ¿qué mensaje te puede dar eso de que tu variabilidad de un día para otro? Porque, claro, hay gente a la que le ayuda a identificar, pues, por ejemplo, a Kilian se le disparó cuando se infectó del COVID. Acordaros, y él lo publicó, que el primer indicio que tuvo de que su salud iba para abajo es que se le disparó la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Claro. Bueno, como has dicho tú, la variabilidad por sus siglas en inglés, el HRV, no soy médico. Lo que significa es la diferencia que hay entre latido y latido. ¿Qué significa? Si los primeros 5 latidos de cada minuto los tengo en una frecuencia de 50 pulsaciones por minuto, los siguientes 5 latidos, esto no funciona en ciclos, pero los siguientes, para que entendamos, los siguientes 5 latidos a lo mejor suben hasta 54, los otros sí, es decir, dentro de ese minuto de pulso hay una variabilidad. Significa que cada bombeo, cada boom, 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 no forma parte del mismo rango de pulso. Con lo cual, a una mayor variabilidad, significa que uno está bastante más en forma, pero a una variabilidad más alta en el sentido en el que hablaba Kilian, pues puede detectar que estás muy cansado, que estás enfermo, que no has recuperado. Todo este tipo de informaciones. Estáis hablando de Kilian, estáis hablando del HVR, estáis hablando en realidad estáis hablando de Coros, que Coros es el que está trabajando con Kilian en estos momentos para ver todos estos, diríamos, estos ritmos, estas maneras de entrenar, cuál es la mejor manera de entrenar para un corredor. No solo un corredor de élite, sino un corredor popular. Y junto con este Coros Apes 2, una de las cosas que ha introducido Coros en el juego es lo que ellos llaman el ritmo esfuerzo, que es una nueva variable que están introduciendo en todos sus entrenamientos, no solo con Kilian, sino también con un tal Eliud Kipchoge, que no sé si le conocéis. No.
¿Hace medias maratones o maratones enteras este chico? No, creo que no ha corrido nunca un maratón este hombre. Total, Coros está trabajando en esta nueva métrica, el ritmo ajustado o ritmo esfuerzo, para conseguir un ritmo esfuerzo personalizado por corredor. De manera que cuando nosotros llevamos nuestro GPS en la montaña, por ejemplo, obviamente cuando subimos una montaña, vamos más despacio de lo normal, pero nuestras pulsaciones, nuestro ritmo, podríamos equivalerlo a como cuando estamos corriendo en plano. Es decir, tú vas a 8 minutos el kilómetro mientras subes una cuesta, y eso sería más o menos ir corriendo a 5 o a 4 minutos el kilómetro en plano. Y lo mismo pasa en las bajadas. Puedes ir a 3 minutos el kilómetro, pero en realidad tu esfuerzo es como el que tendrías en una parte plana a 5 minutos el kilómetro. Pues con todas estas variabilidades, con todas estas mediciones, lo que está creando Coros es el ritmo esfuerzo personalizado para que los entrenadores puedan entrenar a sus corredores utilizando este ritmo esfuerzo personalizado, de manera que puedas decirle a tu corredor, en el relojito te va apareciendo tu ritmo normal, 8 minutos por kilómetro en una subida a la montaña, pero además te está dando el ritmo esfuerzo, que pueden ser 5 minutos el kilómetro. Entonces el entrenador te puede decir, tienes que entrenar a ese ritmo esfuerzo con el que vas a correr. Entonces, lo que está buscando es coger todos los datos que vas pillando de tu reloj durante todos tus entrenamientos, y mediante unas métricas, unos algoritmos que están creando estos señores junto con Kilian, junto con Kipchoge y demás, lo que van a conseguir es que podamos entrenar ya no con pulsómetro, ya no con HVR, etcétera, sino también con este ritmo esfuerzo, que es lo que vendría a equivaler a algo parecido a la potencia que se está utilizando en otros sitios. Bueno, no os dejéis arrastrar. Abel ha hecho un inteligente salto del hardware al software. Tú, chaval, deberías trabajar en programación. Tú algo sabes, ¿no? Has estudiado. Bueno, es verdad que hoy la batalla es así. No es solo por ejemplo, mi Ambit 3 sigue siendo estupendo, pero está aislado del mundo. No hay forma. Entonces, una de las cosas que a mí me han gustado de este Suunto 9 Peak Pro es que también pues tenemos la app Suunto, que ahora funciona también en las tabletas, tanto en tabletas de Apple como de Android. Y es verdad que una de las grandes frustraciones cuando estrenamos reloj es que no configure bien. Pues chicos, a mí por lo menos ha configurado a prueba de tontos. Y lo siento, Abel, yo no he estudiado programación de pequeño, pero a mí que sea fácil de configurar, que sea lo más intuitivo posible y tal, pues para mí es un valor, ¿no? Quizá no tenga tanta capacidad de análisis como otras plataformas, pero para mí esa nueva mejora de la plataforma de Suunto, para este tipo de usuario que se está hablando, no tiene precio. Héctor. Me encanta que Abel nos quiera vender que la potencia y el análisis de potencia, como dicen los... ¿Cómo se llama específicamente en Coros? Perdona. No estoy hablando de potencia, estoy hablando de ritmo esfuerzo. De hecho, Vale. Coros deja bien claro que no hablan de potencia y que es una métrica variable que han creado ellos y que es totalmente diferente a la potencia. Vale, en este caso, yo quería... que sí, el debate de los vatios. Yo quería traer que este Polar Pacer Pro viene con una función que se llama Running Power, que te da métricas de potencia, y no solo de potencia. Utilizando el App Flow de Polar se puede ver y tienes métricas en acción con este Running Power, es decir, la relación entre potencia y frecuencia cardíaca, que te lleva también a el resto de funcionalidades que tiene para poder hacer recomendaciones con respecto a futuros entrenamientos dentro del reloj y de la plataforma. Esto sí que me ha parecido bastante interesante, el tema de la potencia. En este caso a mí, que también ando algo en bicicleta, me ha gustado mucho. Obviamente, podríamos decir que otras marcas, como por ejemplo de la que está hablando Abel, pues tienen un sensor externo que obviamente va a poder producir mayor datos, pero sí hay algo que me ha sorprendido del reloj este año, es
al milímetro, tanto el GPS como las métricas que saca el reloj y la aplicación. A ver, Abel, ¿algo que decir por alusiones? Bueno, ya como os he comentado, el effort paced o ritmo esfuerzo no tiene nada que ver con la potencia. De hecho, ya te os digo que Coros quiere separarse completamente de la potencia como tal, de los vatios. Es algo que ellos creen que no es la manera de hacer los estos, pero bueno, yo creo Pero y que está entonces, claro. ¿y cómo mide entonces el pot? ¿Qué es lo que mide el pot del pie? Si no mide vatios. No te sé decir exactamente, te mide el ritmo esfuerzo, lo que no sé es cómo funciona el algoritmo. Obviamente, Coro no nos ha explicado cómo funciona el algoritmo de trabajo. Te puedo dejar el teléfono de nuestro amigo Paco Rojas para que te cuente todo lo que tú necesites. Quiero pensar que con el acelerómetro y tal también medirán bastantes variables técnicas. Sí, Héctor. de hecho la potencia también la sigue midiendo Coros, aunque no la quiere utilizar para los entrenamientos reales. Porque yo creo que una de las cosas que a mí me parecen asombrosas cuando ves a un corredor de técnica fina es que el tiempo de contacto con el suelo es reducidísimo. O sea, es casi como que flotan sobre el aire. De hecho, es curioso que algunos de los grandes corredores de élite, como probadores, pues no son representativos, porque pueden hacer miles y miles de kilómetros porque no las gastan. De hecho, estamos probando este Corot Post, como tú dices, Héctor, también. Le puedes poner, de hecho, en la parte de la zapatilla o te le puedes poner también en la parte de atrás de la espalda, de manera que en la parte de atrás de la espalda te registra datos adicionales, como son el balance de tu cuerpo, el tiempo que tienes cada pie en el suelo, la altura incluso a la que haces la zancada, la longitud de zancada. O sea, está recopilando muchísimos datos. Te lo puedes poner tanto en la parte de atrás como en la parte del pie. Es una métrica más dinámica en lugar de una métrica estática, como puede ser solo el uso de la potencia versus el HRV o el pulso. Hay una métrica más dinámica. Estos chicos tienen un algoritmo pues que mira todos esos datos. No mira solo los datos del pod, mira también los del reloj, mira también los de la frecuencia cardíaca y junto con todos esos datos es donde te encuentras. Mira la altitud, el perfil por donde estás corriendo y junto con todos esos datos es el ritmo esfuerzo personalizado, que es el que te va a dar, el que te va a decir, pues tú tienes que correr en cualquier situación a 5.4, que es tu ritmo esfuerzo. Tienes que entrenar a ese ritmo. Yo quiero deciros que nos estamos poniendo un poco frikis, pero es que este asunto ha tenido un avance para el pueblo fantástico, que es cuántas veces hemos roto la segunda cincha aquí, que solía durar, en mi caso, solía durar cosa de un año. Perdona, Sergio, ¿qué cincha? ¿De qué cincha hablas? Un velcro, eso es más viejo que la tana. Esto es otra solución lógica. Un pasador metálico que es indestructible. ¿Ves? Ahí lo tenéis y que es el que cierra. Eso. Así que nunca me voy a quedar. Quiero decir con esto que es uno de los puntos fuertes normalmente de los chicos, de los finlandeses. Esa, digamos, ingeniería finlandesa, por cierto, Polar también es de la Tierra, o sea que por ahí se van. Pero yo he tenido la suerte de estar en la fábrica de Suunto, yo me esperaba una factoría y resulta que parece más bien una relojería. ¿Sabes? Son 30, 40 personas, por lo menos cuando yo estuve allí, aisladas con una precisión tremenda. Tenías que ponerte los típicos patucos del instrumental este de seguridad industrial, como si fueras a ir a un reactor nuclear. Y allí estaba cada uno haciendo su reloj de principio a fin. Y tú sabías si era Yuka o Ana o Cristina el que había hecho tu reloj. Para mí, yo creo que eso habla mucho, ¿no? De la sensación de orgullo y de buen hacer. Bueno, yo no voy a hablar ahora de la fábrica de Polar porque no he estado, pero como seguíamos todavía con la línea de las métricas,
una parte muy positiva y una parte a mejorar, que diría yo, porque de las métricas, por ejemplo, de Polar y del uso de la aplicación del Flow, que esto sería, es muy, muy interesante la cantidad de información fácil que ofrece a simple vista, pero el análisis exhaustivo de datos dentro de la aplicación hace que el que quiera entenderla tenga que estudiarla. En este caso, en el caso de la aplicación de Polar. Quiero decir con esto que yo que pasaba de Suunto a Polar, tardé un par de meses en entenderlo absolutamente todo, pero ahora que tengo acceso a todos esos datos, entre ellos la potencia, y no solo la potencia, sino que los mezcla con la otra funcionalidad de la recarga nocturna y la otra funcionalidad del Serene, te dicen eso de lo que hablaba Sergio anteriormente, de qué forma podrías estar entrenando los próximos días. O sea, una manera muy sencilla para cualquier hijo de vecino y corredor popular de leer sus datos en la web de Polar, ¿no? Que necesites 2 meses para enterarte de cómo funciona la página web y cómo leer los datos. No sé, no he digo dicho nada. usar, esto es lo mismo de todos. Lo mismo de todos. ¿Cuántas funciones utilizamos del teléfono? Del 100%, la mayoría de los mortales, un 20 o un 30%. Y de los relojes es exactamente lo mismo. Un dato, Héctor, en el que estoy totalmente de acuerdo, y justo cuando cerremos esta conversación, es una de las cosas en las que yo hablaré. Independientemente de que nos guste más un reloj, nos guste menos, sea más bonito, sea más feo, cueste más, cueste menos, tenga 18.000 deportes, tenga 3 deportes, puedas leer 50 datos o puedas leer 250.000 datos, hay que comprarse el reloj que realmente vas a utilizar. Eso es. Es tontería comprarte el mejor reloj del mercado, gastarte 1.000, 1.500 euros, si luego vas a salir a correr por un parque todos los días y vas a hacer 10 kilómetros y no vas a utilizar ninguna de las funcionalidades. De ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. De hecho, los chicos creo que es Polar, Héctor, acaban de sacar, sí, que lo está probando nuestra compañera Laila, han sacado un reloj para fitness, que es justo lo que tú apuntas, a ver, con un precio más amable, con unas funciones que las chicas del gimnasio valorarán mucho. Y yo estaba pensando hace un momento, Héctor, cuando tú decías lo accesible de los precios, digo, bueno, claro, es que en el caso de Suunto, pues tenemos el Suunto 5, que por un precio muy similar al que tú estás hablando, cosa de 300, te mete para gente que es un poco más urbanita y siempre va a tener conexión, ¿sabes? Porque en el monte la mitad de las veces, si de verdad estás en el monte, se te puede ir la conexión 4G, 5G, pues en el Suunto 5 tienes una función de mapas que está conectada a Google Maps. Entonces, es verdad que me vais a poner una cara como, bueno, es que yo eso ya tengo la cartografía. Vale, ya sé que Suunto no tiene cartografía, pero entonces, sí que tenemos, a ver, creo que me va a hacer espejo, no se va a ver, en la app, el aviso, otra vez, un aviso para subnormales, donde si intento suicidarme entrenando doble o triple de lo que pueda aguantar, el bicho me avisa, ¿ves? Y me dice, entreno demasiado duro, riesgo de lesión. Yo creo que tenemos que aprender también, no solo a usar el reloj que debemos, sino a no venirnos arriba, porque vosotros no sé, pero yo mi vida como popular pues es de sobrada en sobrada y de lesión en lesión. Luego miras atrás, joder, si no me hubiera lesionado. Sí, la verdad es que hay que tener en cuenta esas cosas y en el caso de Coros también tenemos toda esa información. O sea, el reloj nos dice te estás sobreentrenando, estás pasándote, necesitas recuperar 48 horas. Yo la verdad es que le hago poco caso porque si no, no entrenaría ningún día. Porque claro, me meto 6 horas en Parla el otro día y me dice que no entrene en una semana. Entonces, pues al final tienes que decidir si le haces caso o no. Pero oye, yo entiendo también pues que son métricas que no son probablemente 100% fiables, porque obviamente no son doctores, son máquinas que respecto a unos parámetros pues te aconsejan algo, pero obviamente sí, cada vez estamos viendo que tanto Polar, Suunto, Coros, Garmin nos dan mucha más información sobre el entrenamiento que estamos haciendo y sobre el esfuerzo que estamos haciendo a diario.
En esta Esas línea, métricas también... una preguntita, si te iba a hacer. Hace años que desde que nos trajeron lo de los LEDs aquí, podemos medir la calidad del sueño y la cantidad. Yo me he acostumbrado, confieso, a llevarlo siempre, y de hecho si me lo quito para cargar de día, porque creo que es súper útil, ¿no? Saber los datos de sueño. De hecho, creo que los españoles tendemos a dormir bastante menos que el resto de la civilización europea, por las razones que sean, pero parece ser que es una clave, ¿no? También. Sí, y en este caso, en lo que yo he descubierto con Polar es que está todo concatenado y han creado una línea de usuario a ese respecto, no solo el entrenamiento o luego la otra funcionalidad de la que has hablado tú, porque hay una parte en la que puedo analizar el entrenamiento, pero hay otra en la que puedo analizar la carga de entrenamiento que llevo en relación a datos históricos. Ellos lo llaman training load. La carga de entrenamiento en inglés, y que te da métricas al respecto de saber si has estado sobreentrenado, si vas justo, si tienes el entrenamiento necesario. Entonces, esto sí que está también incluido en el Polar que llevo yo. Bueno, chicos, yo creo que podríamos tirarnos aquí la vida hablando, discurriendo y demás, pero yo creo que deberíamos de hacer un pequeño resumen cada uno de nuestro reloj para que luego al final nosotros no somos los que vamos a decidir quién gana el premio Spatron, va a ser la audiencia. Así que... Sí, bueno, recordaros a los que nos estáis viendo que de aquí nosotros publicamos la información de cada uno de los tres, publicamos este debate con pros y contras y sois vosotros los que votáis en los días. El año pasado ganó el Suunto, yo había propuesto el Coros, como veis, por pura dignidad he saltado de bando, sin dudarlo ni un segundo, así que vamos a ver. Bueno, vale, haces tú primero el resumen, Abel, así me quedo yo el último. Vale, pues bueno, yo os he presentado el Coros Apex 2. Tenemos dos versiones, la normal y la Pro. Aquí nosotros lo que hemos probado es la versión Pro, que es un poquito mejor, tiene alguna cosilla mejor. Precio 579 euros, un precio moderado, 53 gramos de peso. Tamaño de pantalla 1,3 pulgadas, con una resolución de pantalla de 260 por 260, que está bien, a todo color. Pantalla con cristal de zafiro y bisel de titanio. Tenemos la correa en nylon, que está bastante bien. 32 GB de memoria, full GPS, 5 GPS más frecuencia dual, todo tipo de sensores y, bueno, una roca con una batería de hasta 75 horas con un solo GPS. Ahí os lo dejo. A poquinas, que te olvidas, la pasta se llama... Lo dije al principio. 579 euros. Esto es. Aunque ha dicho que era un precio amable, 579. Con las prestaciones que tiene, súper amable. Ahí vas, Héctor. Polar Pacer Pro, un precio amable de verdad, 300 euros, precio oficial, se puede encontrar ya con ofertas por internet un poquito más amable todavía, súper ligero, 41 gramos de peso, correas de 20 milímetros, un tamaño de la pantalla de 45 por 45, el material de la pantalla es cristal Gorilla 3.0. Duración de la batería hasta 35 horas según especificaciones de la marca. Nuestro viaje astral nos dio 38 horas y media con máximos GPS hasta 4 y con la medida del pulso también activada a tope. E infinidad de funciones para ese entrenamiento holístico del que hemos estado hablando, desde la carga de entrenamiento, la potencia que también viene incluida en la muñeca, el descanso por la noche. Así que un reloj, quizás por precio un pelín más bajo que el que acaba de mostrar Abel y del que va a mostrar Sergio, pero que con las funcionalidades que tiene, con el barómetro incluido, con la medición de potencia, con la medición de pulso, yo creo que está al mismo nivel que los otros dos, e incluso mejor, para ganar estos premios Patrón este año. Bueno, y como siempre, entre dos extremos, muchos de nosotros pensamos que el equilibrio perfecto está en el centro. Hablamos de un reloj que va desde los 500 a los 629 euros, en el caso del titanio, que es el tope de gama, el flamante Suunto 9 Peak Pro, que, como os decía, mantiene números
pues de 40 horas a tope de GPS, un peso pluma. En eso es que no vais a ver mucha diferencia con los otros. El ancho de correa 22 milímetros, un peso de 50 y tantos gramos. Yo creo que el hecho de que el nuevo chip de Sony sea el pentabanda, que tengamos la calidad de construcción a toda prueba de Suunto, que no en vano, os recuerdo, empezaron como especialistas en submarinismo y ahí lo llevan, con esa protección IPX8, si por lo que sea se te cae al mar o a donde sea, te da vida. Y como golosina especial, pues esa carga rápida que, como habéis visto, mis compañeros no la tienen. Si un día tienes prisa y te has dejado el bicho y quieres salir y ya te has preparado, ya te has vestido, pues aquí en 10 minutitos tienes para 2 horas de No salida. es que no la tenemos, es que no la necesitamos algunos. Eso iba a decir. Una salida de una hora. Porque tenemos batería para dar y tomar. Una salida de 1 hora quita solo un 1% de mi batería. Claro. Por eso ya no hay rueda de repuesto en los coches. Y yo os entiendo. Pero vosotros me entendéis a mí. Bueno, por supuesto, a los que nos estéis oyendo de Garmin, hay relojazos en Garmin. Miraros el análisis que hicimos del Garmin Fenix 7. Está todo ahí, que es la novedad de este año. Pero los que hemos probado y los que yo puedo hablar bien, que me va bien, es este Suunto 9 Peak Pro. El En mi caso es Perdona, ves para adelante. Polar Pacer Pro. Y Coros Apex 2 Pro. Y como os dice Sergio, aquí hemos hablado de 3 relojes, pero hay multitud en el mercado. Dentro de nuestras marcas, dentro de Coros tenemos el Pace, tenemos el Apex, tenemos el Vertix, Polar tiene el Grid, tiene el Pacer, Suunto tiene todos los que tiene también, Garmin tiene multitud. Sinceramente, no vayáis a buscar lo que os diga todo el mundo. Elegid lo que realmente vais a necesitar y acorde al precio que queréis pagar por él. De hecho, os recordaba antes, aquí le ponemos énfasis a este tipo de reloj porque nosotros somos corremontes, ante todo. Pero os he mencionado pues una marca española, sin ir más lejos, TUNAV. Muchísimas marcas tienen el modelo de GPS clásico que yo creo que para los que hagáis senderismo o bici de montaña o excursionismo o otras actividades, pues es perfectamente válido también como alternativa. Interesante sería para el 2023 que pudiésemos probar también, por ejemplo, el Apple Ultra, del que presenté solo en análisis técnico acorde a las especificaciones de fábrica que nos habían mandado desde Apple, para saber si verdaderamente pudiera estar compitiendo con esto de lo que estamos hablando. Bueno, hay gente que nos ha hecho la pregunta. Yo creo que para el que quiera verlo, va en la línea del Suunto 5, ¿vale? Es un reloj urbano. ¿Ves? El Apple Ultra, ¿ves? Que sí que tiene la batería más grande, pero es que no me resisto a contar la anécdota. Cuando hicieron el lanzamiento en Estados Unidos, donde la publicidad comparativa está muy bien, pues Apple hizo el lanzamiento del Ultra apoyado con ultreros famosos, mediáticos, tal. Y hablando de las horas que resistía su batería, y Garmin les respondió de una forma lacónica. ¿Te acuerdas? Bueno, cuéntalo, porque nosotros medimos la batería no en horas, en días. La verdad es que tiene muy buena pinta ese Apple Ultra, pero volvemos a lo mismo de siempre. Creo que está definido para un segmento de personas, pues a estos Apple Tech Kids, estas personas que tienen iPhone, que trabajan con Mac y que al final quieren buscar un ecosistema con todo junto. Obviamente, si yo normalmente trabajo con Macintosh, trabajo con Apple, tengo iPhone, tengo mi Siri también ahí al lado, mi Apple TV y demás, pues qué mejor que no tener un reloj que no me le quito y le puedo utilizar tanto para montar en bici, para correr, para nadar y demás. Al final no tengo que comprar un reloj extra. Es mi propio reloj el que utilizo a día y que, oye, un poco más caro, sí, pero si tiene las funcionalidades que yo necesito, adelante. Yo creo que el mensaje es la frase que has dicho tú: comprar el reloj, buscar el reloj al que le vayamos a dar uso y vayamos a disfrutarlo. Porque tener el reloj de 800 euros o 1.200 euros y utilizar solo la función de cronómetro y pulso, pues no tiene mucho sentido. No es necesario. De hecho, si os fijáis, nosotros tendemos a ser bastante fieles a un ecosistema. Abel, si yo recuerdo bien, tú eres de Garmin y Coros. En mi caso,
Suunto y Coros. Héctor. En mi caso tuve una pequeña discusión con Sergio cuando el Polar iba a llegar, porque yo llevo siendo de Suunto desde hace muchos años y aceptar el reto de probar un Polar significaba cambiar mi base de datos de entrenamientos. Y en este caso, de momento estoy contento. Sí que ahí lo tenéis, los costes de cambiar de ecosistema. Si no veis un beneficio claro, no os volváis locos porque un reloj sea más bonito que el otro. A no ser, eso sí, que haya, pues como dice Abel, si de repente tenemos un Apple competitivo y yo por mi trabajo tengo todo un ecosistema Apple, pues oye, aunque obviamente no será barato, como ningún cacharro de Apple, ¿cuánto vale tenerlo todo sincronizado? Y lo mismo con todos los demás. Pues nada, yo creo que Recordad, podemos seguir hablando horas y horas. Votad por Polar. Ya sabéis, a por Coros todos. Kipchoge y Kilian, recordad esos dos nombres. Ya sabéis, cuando alguien vende apostando a famosos, a lo mejor es que no tiene mucho más que vender. Aquí el Suunto 9 Peak Pro, que es el hijo del ganador del año pasado, que lo votasteis vosotros. Bueno, gracias, y a partir de mañana vais a tener ya las encuestas abiertas para votar. ¿Qué les dejamos? 2-3 días, ¿no? Tampoco nos volvamos locos. Sí, tampoco hace falta que estemos aquí 2 semanas recopilando votos. Bueno, gracias, Abel, gracias, Héctor. Yo os garantizo, chicos, que hay muchísimo trabajo, muchísimas horas, días detrás, algunos meses, y que eso, sin tener detrás varios años de friquitón, mirando es casi imposible comparar, ¿no? Por supuesto. Venga, chicos, muchas gracias y un saludo. Nos vemos. Nos vemos.